días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos. Estamos ya de regreso en este lunes. Hoy es 16 de junio del 2025 y como siempre, con muchísimo gusto te saludo. Te doy una muy cordial bienvenida a esta transmisión en vivo que estaremos haciendo de aquí a las 9 más o menos. Ojalá que puedas compartir esta edición en vivo, que puedas dejarnos tu comentario en el chat en vivo también. Y al rato vamos a subir todo el programa completo a YouTube, a nuestro canal de YouTube, para que nos busques, nos des tu like, te suscribas. Y aquí en Facebook, pues que nos mandes estrellitas y todas estas cosas lindas que suceden en un programa en vivo y también en no vivo. Bueno, después de esa presentación, el viernes pasado, por alguna circunstancia fuera de mi control y de nuestro control, pues no pudimos transmitir el programa en esta emisión de live streaming en Facebook. No entró, como que no pudimos tomar la señal y no se pudo. Nos pasamos buen rato buscándole hasta que por fin ayer estaba yo haciendo algunas pruebas y entonces ya me permitió entrar y conectarnos con la plataforma que utilizamos para este programa y que lo hacemos los lunes, los miércoles y los viernes cuando todo sale bien y que esperemos que nos acompañes. Pues fíjate que hoy retomando el tema que debimos haber tratado el viernes pasado, pues te quiero hablar de esos momentos en donde te perdono, no te perdono, me perdonas, no me perdonas, y a veces nos pasamos buen rato y con mucha duda y con muchas desgaste incluso acerca de si realmente queremos o no perdonar eso, perdonar a esa persona, perdonar a lo que pasó, perdonar a lo que nos hicieron, perdonar lo que nos dijeron. En fin, son cosas que solamente uno, porque en realidad, si lo vemos de esa manera, es cierto que el perdón produce una reconciliación no solamente con las personas, sino también con uno mismo. Pero no es estrictamente necesario, así como nosotros lo conocemos, como lo percibimos y como lo visualizamos, porque después de todo, incluso sé que hay relaciones en donde no hay perdón, pero simplemente hay un olvido o simplemente hay un déjame guardarlo por aquí para que no nos lastime. Pero perdón, bueno, yo he podido platicar por fortuna con muchas personas que se reservan su derecho de perdonar a quienes les hirió. Y bueno, pues partiendo de la idea de que cada quien es dueño de sus propias decisiones, cada quien tiene su derecho a permanecer en silencio o no establecer un nuevo canal o un nuevo conducto de comunicación con esa persona, porque incluso en algunos casos se puede perdonar incluso a aquella persona que sabemos que nunca más vamos a volver a ver. Y entonces el día de hoy hemos elegido este tema. ¿Estamos realmente obligados a perdonar?
digamos que no siempre es necesario, como vamos a verlo, y pues de aquí tus propias conclusiones, tus propias opiniones que puedas dejarnos en el chat en vivo, bueno, pues algo relacionado con lo que tú eres capaz de hacer, con lo que harías, con lo que no harías, y de esas cosas que tiene la vida. Bien, pues fíjate que en ese sentido, de todos los programas al respecto y con este tema que hemos hecho, y que pues hemos planteado cómo cerrar ciclos, lo conveniente de estar en paz con uno mismo, y creo que esa es una de las razones, de las muchas razones que tienen que ver con las experiencias un tanto dolorosas, cuando nos lastiman, nos hieren, nos ofenden, nos ignoran, o cuando de alguna manera se da un rompimiento por desamor, porque ya no me quieres, porque ya no te quiero. Y vaya, hay mucha gente que no perdona el hecho de que esa persona en la que confiaba pues le haya traicionado, le haya mentido o simplemente le haya dejado de querer, que también es una posibilidad. Y entonces muchas veces este tipo de dolores, este tipo de traumas vienen de no entender por qué una relación terminó, o tampoco entender cuándo una relación terminó y ya no hay nada más que hacer. Eso duele porque, te repito, una gran cantidad de personas no son capaces de perdonar porque consideran que no les hicieron mucho daño, esa persona no lo merece, o no somos muy dados a perdonar nada más porque sí, o tal vez una falla intrínseca que nosotros mismos causamos y que pues la otra persona reaccionó y se ofendió y nos hirió y nos lastimó y nos dijo cosas, y ahora resulta que nos ofendemos muchas veces por lo que nosotros mismos provocamos. Y entonces, sin saber cómo rearmar todo, sin saber cómo recoger las piezas, por decirlo de alguna manera, a pesar de que muchas veces las relaciones, las parejas, eh, las relaciones familiares, muchas veces como que dejan un destello de esperanza, como que y si esto y si lo otro, pero yo creo que, como vamos a verlo, cuando estamos dolidos por circunstancias fuera de nuestro control, ya sean románticas o no, con frecuencia nos recomiendan que perdonemos, como lo dice, déjame ver, la psicóloga Mariana Bocharova, que sabe al respecto de cómo tratar estos casos en donde por alguna razón, y con justa razón según cada quien, pues uno no está dispuesto a perdonar. El perdón, según Webster, es dejar de sentir resentimiento contra alguien que ofendió, o renunciar al sentimiento o necesidad de venganza a cambio de perdonar un insulto, un agravio o una herida emocional, por supuesto. Ahora, como verbo, perdonar, dice la doctora Bocharova, sí es Bocharova, dice que es un concepto muy cargado, o sea, tiene su peso específico. Perdonar, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Yo perdonarte? No. Y entonces creo que involucra el perdón o el perdonar algunos componentes importantes que dan forma a nuestra imagen, que dan forma a nuestra manera de ser, que dan forma a que a veces creemos, llegamos a convencernos de que perdonar es una muestra de debilidad, y que quien perdona pues siente uno que es el que sale perdiendo. Por eso muchas veces nos reservamos el derecho de perdonar, por decirlo de alguna manera, y entonces nuestra responsabilidad es
tomar en cuenta que el perdón, o como lo conocemos, pues es como hacerme sentir bien a mí. Yo descargo un sentimiento muy incómodo que se llama culpa, coraje, deseos de venganza, y que pues no tienen nada que ver con la buena salud mental, física, emocional y todo. Y entonces, al decirnos que perdonemos, nos están diciendo que actuemos de cierta manera, como si al hacerlo no solamente estuviéramos absolviendo o perdonando a los demás, a los que nos ofenden en nuestras vidas, sino por supuesto también, cuando hablamos de perdón, tenemos que y debemos de hablar de nosotros mismos. Cuando tú perdonas, ¿qué perdonas? Bueno, si te parece, vamos a verlo. Es algo interesante que hemos elegido para el tema de hoy en el programa Radioterapia Directo a la Conciencia, que estamos iniciando precisamente en este día. Nos dice, vamos a ver, Sol Salazar: buenos días, excelente inicio de semana. Esmeralda Sotelo: excelente inicio de semana, señor Marín, saludos. Daniel Gurrola Reinaga nos dice: un gusto enorme de escucharlo. Papá, yo te perdono. Muy bien, sí, es buena frase, Daniel. Bueno, pues entonces estamos ya encarrerados con este asunto de ¿realmente estamos obligados a perdonar? Bueno, lo vamos a ver, y de alguna manera pues tú misma tendrás que decidirlo. Yo soy Gilberto Marín, iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso, y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, dentro de la cultura popular, o los consejos más comunes de la gente que nos dice: oye, perdona, mira que es, como si, déjame decirlo así, como si realmente fuera muy fácil perdonar, sobre todo cuando sentimos que la ofensa fue profunda, o nos dañaron, o tal vez, como en el caso de los padres, por cierto, que no lo hacen con el afán de ofender, de lastimar. Estoy seguro de ello, porque pues cada quien, cada papá, cada mamá nos educa como les enseñaron, como aprendieron, como Dios les dio a entender, por decirlo de una manera cómoda. Pero quién sabe, yo cuando he tenido que manejar en mi persona, en mi mente, en mi corazón, el perdón, bueno, pues considero muchas cosas, no solamente el ya no permitir que eso que me hicieron o que yo tomé a mal, pues me siga lastimando. Pero en realidad, si nos fijamos bien, el perdón querría decir más o menos que yo perdono para protegerme a mí, proteger mi corazón, proteger mi alma, proteger mi espíritu, proteger mi cuerpo, mi mente, mi vida, porque de alguna manera el estar siempre pensando en la revancha, en el resentimiento, en los deseos de venganza, pues daña mucho, y ha sido comprobado extensamente que daña mucho nuestra salud, no solamente mental, sino física, por supuesto. Y entonces, de alguna manera, cuando decidimos que
escuchar que perdonemos, que cualquier traición se puede soportar, que cualquier situación se puede olvidar y que el perdón representa la promesa de liberarnos del pasado, de nuestro dolor y de cualquier recuerdo que nos aflige. Bueno, podría decirte que yo no estoy tan seguro de que así lo ven las personas que optan por no perdonar a la persona o lo que les hirió, por ejemplo. Sin embargo, cuando nos encontramos en asuntos emocionales, cuando cada quien toma su propia posición, su trinchera en el asunto de la vida, hay muchas emociones profundas, profusas, confusas, y que derivan de alguien o algo que hizo sentirnos traicionados y creer que una absolución o un perdón posible, entonces eso abre un camino para muchos peligroso, porque mira, te lo pongo así, hay quienes creen, pueden llegar a creer, que perdonar es equivalente a reconciliar, a volver a estar juntos, por ejemplo en el caso de las parejas, o a volver a un trabajo en donde te ofendieron, te humillaron, te despidieron injustamente, cualquier cosa. Y yo creo que el perdón, visto desde la manera y la posición más saludable posible, en realidad el perdón es como, ok, me olvido de esto para que no me sigan molestando, para que no me siga dañando. Puedes decidir ya no tener ninguna relación con esa persona. Puedes decidir quedarte con esa idea de que perdonas pero no olvidas, olvidas pero no perdonas. Entonces, queda muy claro que cuando una pareja, por ejemplo, se otorgan entre ellos el perdón, uno más que el otro, y que, bueno, lo que yo he visto en mi experiencia profesional, he visto que quien perdona siempre, invariablemente, siente que ha perdido. Ceder. O sea, sí, claro, yo me siento mal porque yo tengo que perdonar, yo tengo que soportar, yo tengo que aguantarme. No necesariamente tiene que ser así, ¿sabes? Porque si sentimos que no podemos perdonar sinceramente, que no podemos olvidar aquello que siempre resurge, como que está allí guardado potencialmente para lastimar una relación, y cuando haces esto te acuerdas y sacas otra vez los trapitos al sol, por decirlo así, y entonces acabamos invadidos por la culpa, por los sentimientos de vergüenza, de sentimientos de pena, porque no sé, como que no termino de perdonarte, no me siento sincero con esta situación, y terminamos sintiéndonos mal por no saber cómo perdonar, o si somos capaces de hacerlo, o si ya lo hemos hecho, porque si tú dices, ok, perdóname, ok, te perdono, y siguen los pleitos, siguen las diferencias, siguen los desacuerdos, pues entonces, ¿cómo se perdona? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos decir para que quede bien claro? Y pues a lo mejor ya hasta por escrito, en un momento exagerado, para que quede evidencia de que, ok, yo en este lunes 16 de junio del 2025 declaro con todo mi conocimiento y consciente de mis facultades que yo te perdono. No creo que exista un contrato de ese tipo, pero de esta manera caemos más en un estado de desesperación, dice la doctora Bocharova, que de alguna manera la verdad es que en algunas situaciones no es necesario perdonar. Y aquí sí entra el criterio de cada quien, sobre todo porque el perdón es un fenómeno psicológico muy complejo, en donde tienes que estar dispuesto o dispuesta no solamente a perdonar y lo que eso implique para ti, sino lo que eso implica
no volver a mencionar el asunto, realmente proponerse empezar una nueva manera de ver las cosas, una relación, digamos, reloaded o refreshed, para que se sienta que, ok, vamos a redescubrirnos, vamos a reintentarlo, pero sin dejar del todo, y esto me consta, ese sentimiento de que a veces nos sentimos incluso superiores a la persona que hemos perdonado, porque nosotros sí moralmente podemos sentirnos mejor, superiores, repito, porque uno puede llegar a sentir que para esconder mi pena de que yo me siento que he perdido porque yo te he perdonado, entonces tomo una actitud de que, fíjate bien, yo te perdoné, bla, 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 y ya sabes. Entonces hay algunas personas que llegan a la conclusión de que no es necesario realmente perdonar, y vamos a ver por qué. Por supuesto que sí. Bien, pues entonces no tenemos más comentarios. Eso nos permite ir rápidamente a una breve pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos heridos por alguien, los sentimientos negativos inmediatamente como que nos secuestran, empezamos a darle forma a muchas maneras de venganza, a muchas formas de resentimiento. Cada quien tendrá la suya propia, me imagino, y que de alguna manera nos involucra en una serie de sentimientos negativos, en pensamientos negativos que repito, como dice la psicóloga Ariadna Ferraz, pues nos secuestran literalmente. Porque el perdón, que tiene muchas maneras de interpretarse, no de definirse, porque pues ya hemos definido el perdón, pero es uno de los fenómenos más importantes en nuestras relaciones con los demás. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, incluso podríamos entrenarnos en un momento dado. Por ejemplo, si tú te vas a relacionar con alguien, dentro del menú de opciones que tendrás, pues no solamente el amar, no solamente el respetar, sino también estar dispuesto a perdonar cuando llegue el momento. Eso no se lleva muchas veces en la maleta, porque pues incluso hay gente que de antemano, mucho antes de iniciar una relación, comentan, se dicen que no, ellos no perdonan tales cosas, no perdonan una infidelidad, no perdonan una traición, no perdonan una mentira, no perdonan esto, y se hacen así como que, ok, nos relacionamos, pero quiero que sepas que yo, ante esta situación, no seré capaz de perdonar. Entonces la pregunta es, ¿estás entonces listo, lista, preparado, preparada para que realmente te puedas relacionar con alguien? Fíjate que muchas veces yo creo que nos preguntamos en ocasiones, todas las personas, si esa persona que nos ha hecho daño, intencionalmente o no, merece nuestro perdón o no.
Yo creo que es una pregunta que nos hacemos incluso muchas personas, te repito, mucho antes de iniciar una relación, incluso aunque no conozcan a la potencial pareja con la que se van a relacionar, ya tienen una idea, tienen un cuadro básico, por decirlo así, de todas aquellas cosas que suponen que van a hacer. Sin embargo, por fortuna, no siempre cumplimos con nuestra idea o propósito de hacer esto y esto y esto otro, porque incluso llegamos a decir, fíjate, yo siempre dije que jamás iba a perdonar una cosa así y ahora mírame. Yo he escuchado ese tipo de comentarios porque sí es cierto que nos afecta el hecho de querer o no perdonar, o el hecho de que la gente nos ofenda o no, sobre todo cuando las faltas que tenemos que perdonar vienen de personas muy cercanas a nosotros, la pareja, los padres, la familia, etcétera. Y entonces todas estas relaciones en las que la existencia o no del perdón puede perjudicar significativamente nuestra calidad de vida, porque imagínate que, bueno, yo no sé cómo vivir, no me imagino cómo se debe vivir cuando tú estás en tu casa viviendo y conviviendo con tu propia familia y no se hablan, se tratan con desdén, con cierto rechazo, con cierta ignorancia, o sea, el hecho de ignorar a los demás como que porque te hicieron esto, porque te hicieron el otro. Entonces, visto así, definitivamente tendríamos que llegar al diagnóstico de que en tu relación, en tu familia, en tu hogar, en tu casa, no estás preparado para tener una relación. Se oye gacho, se oye feo, pero es la realidad. O sea, si no le hablas a tus hijos, si no les hablas a tus padres, si no le hablas a tu pareja, por alguna razón, la que sea, entonces te tienes que preguntar, ok, ¿vas a perdonar eso? ¿Vas a ser capaz de llegar a un acuerdo contigo, como lo decía don Miguel Ruiz? Simplemente el acuerdo de que muchas veces no debemos de tomarnos todo personal. Por ahí podemos empezar. Ahora, ¿qué significa reconciliarnos con ello, con esta persona, con esta familiar? Bueno, tal vez no estoy seguro de esto, pero déjame comentarte lo que muchas veces no estamos muy seguros de que perdonar es olvidar. Muchas veces creemos que, ok, me aguanto, me quedo con mi coraje y ok, adelante para que siga la fiesta en paz, y nos decimos un montón de cosas que en el fondo esconden otras cosas, como por ejemplo el miedo a estar solos, el miedo a no tener dónde vivir, o quedarme sin ti, sin tu dinero, sin tu apoyo, y cosas, ¿no? Ahora, es cierto que el perdón favorece a que se produzca una reconciliación cuando es necesario, pero te repito, en el concepto de perdón también debe existir la posibilidad de que, ok, yo te perdono, yo me libero de lo que me has hecho, ya no tengo ningún resentimiento, pero eso no me obliga a reconciliarme contigo, ni como pareja, ni como familia, simplemente pues cada quien en su sitio. La gente lo hace y muchas veces es muy saludable, pero cuando el perdón no es estrictamente necesario, entonces tenemos que pensar en todas las opciones, porque tal vez mucha gente se pregunte, ok, perdonarte quiere decir reconciliarme contigo y volver a empezar para que yo crea que ya nunca más me vas a volver a hacer lo que me hiciste. Yo creo que, de hecho, hay gente que está en una relación donde no hay perdón, donde simplemente siguen su vida por algún tipo de conveniencia, porque los niños,
porque esto, porque el otro, porque hay parejas que son socios en los negocios y simplemente preferimos olvidar que perdonar. Y estos hechos dolorosos que se pueden olvidar para que no sigan causando algún tipo de daño con quien tenemos contacto diario, o todavía mejor, perdonar a quien con quien ya no tenemos ningún contacto de ninguna manera. Pues ya se olvidó, ya pasó. Yo no me imagino cómo me sentiría viviendo con la carga de todas las cosas que me hicieron las personas. Y es una locura. Bien, pues entonces nos dice Marina Irasola. Buenos días, señor Marín. Yo perdoné a una persona y le dije que era por mi salud mental. Y así es de vez en cuando recuerdo, pero no con el mismo dolor, un recuerdo más. Muy bien, creo que es una forma muy saludable de decir, ok, yo lo hago por mí. Que por cierto, esa debería ser la principal motivación para perdonar, porque yo me estoy cuidando a mí. Yo ya no tengo que preocuparme si tú la pasas mal, si tú la pasas bien, o si creo en esas cosas absurdas de que Dios te va a castigar porque hay justicia divina. Bueno, antes de que me dé coraje, yo voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, la decisión de perdonar no nos exime de pedir justicia y reclamar aquello que no creemos justo, siempre y cuando no actuemos de una forma vengativa, decía Casulo, es un pensador. Y por el otro lado, Buda escribió que aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela a otro, pero sin embargo, uno es el que se quema. Buda. En ese contexto, fíjate que es muy razonable pensar que si no perdono o no soy capaz de otorgar ese perdón, pues en realidad lo primero que está pasando es que yo mismo me estoy quemando, por decirlo en términos budistas. Me estoy quedando con la brasa ardiendo y pues quema, ¿no? Entonces el perdón es algo que se experimenta a nivel individual, es algo muy íntimo, es algo muy personal, y cuando por fin nos liberamos de ese resentimiento, de ese coraje, de esa ira, de eso que siento que me hicieron y que no lo puedo soportar y no lo puedo perdonar, cuando por fin lo hago, entonces no solamente hay un cambio en la parte psicológica de nosotros, sino también en la conducta, el pensamiento, las emociones de quien ha estado sufriendo más por no perdonar. Cuando digamos que si tú no eres capaz de perdonar a alguien, pues la están pasando bien. ¿Tú crees que les importa a los demás que nosotros no los perdonemos? Bueno, hay que verlo así también, con cierta frialdad, porque como es muy personal, o sea, ¿qué hago yo con mi resentimiento? ¿Qué hago yo con mi incapacidad de perdonar? Bueno, en las ocasiones en que he tenido
la oportunidad de platicar con personas que están resentidas, que sienten mucho coraje por una situación que les hicieron o que sienten injusticia con el trato que se les ha dado. Bueno, muchas de estas personas tienen en la mente una sola idea. Ojalá y te castigue Dios. Ojalá y algún día me pueda vengar de ti. Y ojalá que te pase algo. Y ya lo verás. ¿No? Entonces siempre estamos deseando el mal para la otra persona, mientras que la otra persona o las otras personas pues, se la están pasando bien cachetona, sin que les importe mucho si tú los perdonas o no. Y eso es precisamente la individualización del perdón. Yo sé lo que hago con mis sentimientos, y si alguna vez yo perdonando llegué a pensar o llegué a sentir que yo pierdo, yo me quedo en desventaja porque yo te otorgué a ti el perdón para que la pases muy a gusto, muy en cachetón, pues no es exactamente así, porque sabes, el perdón se da en una situación muy concreta y con unos roles muy específicos entre el ofensor y el ofendido, o solamente, por decirlo con una idea mucho más acabada, solamente tú sabes lo que pasó entre tú y esa persona o esas personas, y solamente tú serás capaz de interpretar correctamente el tipo, la forma y el proceso de perdón que tú vas a otorgar a los demás. Porque, mira, ha habido mucho interés en los últimos años, según lo que yo he podido leer desde hace mucho tiempo que empezamos a tratar este tema, hace algunos años. Por un lado, el perdón, aspecto clave en la recuperación de heridas emocionales, porque si tú vas, por ejemplo, a confesarte, supongamos que tú eres una persona religiosa y vas a la iglesia, te confiesas con el sacerdote o con el pastor no, solamente el sacerdote, y lo primero que te va a decir es perdona, así como Cristo nos perdonó a todos. Bueno, yo creo que es un principio para muchos muy saludable de tener la obligación de perdonar tal y como Jesucristo lo hizo en su momento, y que de alguna manera pues debemos de seguir el ejemplo. Ahora, por el otro lado, moralmente es muy conveniente que podamos otorgar ese perdón, porque si se trata de lo que sea, lo que tú me digas, una traición, una infidelidad, una mentira, un ocultamiento, una traición de todo tipo, no solamente sentimental, pues entonces cuando te sientes traicionado por la otra persona y como evidencia de la traición las cosas se pueden volver muy difíciles. Ya no sientes que amas a esa persona, ya no se hablan de la misma manera, ya no se tienen la misma confianza, o cuando menos tú ya no, y entonces fíjate bien cómo hay una relación íntima entre el perdón y tu salud mental. Entonces, cuando queremos tener una buena salud, bueno, hay para ello varios tipos de perdón que desde el enfoque de quien se ha sentido herido en una relación cercana, una relación cotidiana, de familia, de trabajo, de amigos, encontramos varios tipos de perdón según lo escribe, déjame ver, la doctora psicóloga Ariadna Ferraz. Nos dice que el perdón episódico está relacionado con una ofensa particular dentro de una situación concreta. O sea, por este episodio me ofendiste, tú eres una excelente persona, nos llevamos de maravilla, pero esto que hiciste se le llama el perdón episódico, que es un episodio, una cosa, una situación concreta. Ahora, viene el perdón diádico,
que es la propensión de perdonar dentro de una relación, como puede ser una pareja, puede ser una familia, o sea, que tú otorgas el perdón diádico, que significa el perdón que tú le otorgas a tu pareja, a tu familia o a algún ser muy querido, muy íntimo. Ahora, el perdón disposicional, que es un rasgo de la personalidad de una persona, su disposición a perdonar a medida que pasa el tiempo y a través de diferentes situaciones, porque estás dispuesto a perdonar su pesadez, sus mentiras, sus engaños, su ocultamiento. Tal vez no se trate de una infidelidad o de una traición, sino la forma en que esta persona es, no te gusta, miente invariablemente sobre cualquier cosa, engaña a los demás, los tima, los defrauda y esconde la mano cuando tira la piedra. Entonces, ¿cómo perdonar a una persona con la que convives y tienes que aguantarle o soportarle todas sus cosas? Bueno, a eso se le llama el perdón disposicional, porque tienes que estar dispuesto a perdonar ese tipo de cosas, porque de alguna manera, si no lo hacemos así, pues entonces como que no estamos obligados a perdonar a nadie. Y si bien perdonar tiene sus beneficios psicológicos, no tenemos por qué perdonar a quien nos ha hecho daño cuando consideramos que ese daño simplemente no mereces mi perdón. Es una frase muy contundente, porque si quieres, haz como quieras, pero no te perdono, o lo que sea, porque yo no voy a considerar que para ti o para mí es muy importante perdonarte porque no lo mereces. Contundente, ¿no? Bien, pues entonces nos dice Esmeralda Sotelo, nos escribe un comentario, dice: ¿cómo perdonar las faltas de respeto recurrentes? ¿Cuál podría ser la solución? Liberarnos y sanar. Uy, buena pregunta. ¿Cómo perdonar las faltas de respeto? Bueno, resumidamente tendríamos que analizar qué entiendo yo por falta de respeto. ¿Cuál es mi espacio? ¿Cuáles son mis parámetros para que yo considere que lo que hacen los demás me ofende o es faltarme a mí el respeto? Habría que redefinir hasta dónde estoy dispuesto a ceder, y si no, bueno, pues muy sencillo decir: ¿cómo puedo vivir yo? ¿Cómo puedo convivir con alguien que no me respeta? Pues entonces se finí. Bien, es difícil. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, voy a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín. Puedes escribirnos aquí mismo, no solamente en nuestro chat en vivo, sino también por el Messenger, para hacer preguntas sobre la promoción 3x2, para solicitar citas para consultas presenciales o en línea, para muchas cosas, ¿no? Ponte en contacto con nosotros, danos tu like, puedes enviarnos estrellitas, que es una forma de cooperacha aquí con el programa, y estaremos muy, muy, muy agradecidos. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, por el otro lado, siempre es importante
que en algunas ocasiones, bueno, vamos a considerar, vamos a decidir si realmente es necesario perdonar. Hay muchos casos muy específicos en donde no tiene que haber de por medio un perdón formal o algo que no estamos muy seguros de poderlo hacer. Hay gente que no se siente capaz de perdonar. Incluso habrá personas en este mismo sentido de que no son capaces de pedir perdón. Se sienten mal, muy mal por lo que han hecho. Seguramente que su conciencia o su manera de ver las cosas les afecta muchísimo, porque pues hay gente, y creo que es gente muy sensible, que no soporta haber hecho daño a otra persona. Y entonces, ¿cómo sentirme capaz de pedir perdón? Incluso hay ocasiones en que el perdón se otorga, aunque no nos lo pidan, aunque no nos lo soliciten, lo cual es un gesto muy, muy bueno, muy padre, muy empático, en donde habla bien de la persona que, puede olvidar ciertas cositas, porque si yo le doy mucha importancia o exagero la nota, por decirlo de alguna manera, y resulta que todo lo que tú hagas, todo lo que tú dices, me ofende, pues tendría que reacomodar mi inventario de ofensas para saber si estoy contigo y eres una persona cercana y eres una persona querida por mí, qué tanto estamos dispuestos a permitir en ese estira y afloja en donde, si tú me ofendes, yo te ofendo, te pago con la misma moneda. Y creo que hay muchas formas de decir que cuando exploramos la venganza, por ejemplo, el rencor, el resentimiento, que también está relacionado con la ofensa. O sea, del tamaño de la ofensa es el tamaño de mi resentimiento, de mi rencor hacia ti o hacia algo. Y muchas veces desde una perspectiva menos determinista, o sea, lo que determina que de alguna manera tú dices, ya, hasta aquí, y se acabó, y nunca más, y no te perdono, y cosas por el estilo. Ahora, en ese sentido, el perdón también puede basarse en la situación. O sea, ¿en qué contexto se dio eso? La traición, la mentira, el engaño, la herida, pues ¿en qué contexto? ¿Qué pasó? Algunas personas tienen una explicación, sin embargo no todo el tiempo somos capaces de permitir que nos expliquen lo que pasó y que resulta tan obvio a nuestra estructura psicológica de decir no, para mí esto está mal. Muy bien, si para ti esto está mal, entonces tú tendrás que cargar con ello, no yo. ¿No? Porque si para ti está mal lo que yo hago y que pretendes con eso de que yo deje de hacer lo que yo hago para que tú no te ofendas, pues entonces no estamos muy bien, cariño, porque tendrás que perdonar. En ese sentido es un perdón muy superficial, todo aquello que es parte de mi persona, pero ni te ofendo, ni te engaño, ni te miento, simplemente yo soy así, y si lo que yo digo y hago te ofende, te hace sentir mal, pues entonces a lo mejor tendrías que reconocer que tú tienes que revisar tus actitudes, tus parámetros para saber qué es bueno, qué es malo. Y entonces yo creo que, fíjate cómo hay personas que les es muy fácil perdonar, sobre todo cuando tú sientes que has sido quien provocó esta situación. No sé si me explique, pero hay ocasiones en que decimos de una manera muy ligera, sí, perdóname, sí, perdóname, lo siento mucho, pidiendo perdón por casi nada. No menosprecio ni subestimo que alguien muy personal tiene sus muy personales motivos para sentirse ofendido. Claro, entonces
Sin embargo, las razones que tuvimos para sentirnos ofendidos pueden evolucionar. O sea, lo que antes me caía gordo, ahora ya no. Lo que antes no permitía, ahora ya sí. Fíjate cómo evolucionamos, lo cual es muy bueno, porque lo que antes me ofendió, pues y ahora ya no. Entonces, el remordimiento por no perdonar, por decir, ok, en el fondo, dentro de mí, en mi corazón, yo te perdono, pero nunca te lo voy a decir. Puede ser, pero sabes, yo creo que en ese contexto la mente, el cuerpo es muy sabio y percibe y nota con mucha claridad cuando una persona realmente te ha perdonado o cuando está dispuesta a olvidar ciertas cosas. Por ejemplo, en la reconciliación entre parejas, entre padres e hijos, cuando pues ya le bajas 3 rayitas y tú dices, mi amor, sí, sí, claro, pero no hagas esto, mira que ya sabes que me ofendes y chun, ya está el perdón. Pero entonces el reconocimiento en sí de lo que has hecho y me ofendió y que ahora corrijo y que ahora puedo darle otra dimensión, bueno, eso habla muy bien de las buenas y saludables relaciones. No tenemos que estar perdonando todo, todos los días, todo el tiempo. Simplemente, como te decía hace un rato, tienes que ponerte en la tesitura, tienes que ponerte en el mood de que vas a dejar pasar muchas cosas porque en eso consisten las buenas relaciones. No te fijes tanto en estos detallitos que no son motivos de ofensa, simplemente son tus ideas. Bueno. Dicho lo anterior, entonces yo me permito, si ustedes me perdonan, ir a una breve pausa, queridos amigos, y regresar con el último comentario y el colofón de la historia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, finalmente cuando hablamos de si es realmente necesario, si es una obligación, si estamos obligados realmente a perdonar, bueno, pues hay muchas respuestas a tal pregunta, a tales preguntas, porque, pues en primer lugar me parece que es justo decir que el perdón es algo muy personal. Si, por ejemplo, si la persona que realizó la ofensa no muestra remordimiento, no se arrepiente de lo que hizo, sigue con lo mismo, sigue dándote o tú sigues dando el mismo trato, y entonces no sé cómo decirlo, pero tratando de explicar esto, hay gente que dice, ok, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero lo sigue haciendo. Y realmente no hay mucha consideración con respecto a los sentimientos de la otra persona, porque yo creo que en un contexto muy básico tenemos que reconocer la enorme importancia de que una persona nos perdone. No te imaginas respetar, evaluar, apreciar y agradecer en el fondo que esto haya sido olvidado y que haya sido llevado a otra dimensión para que ya no nos dañe. Esa es una virtud. O sea, la virtud de saber perdonar en el momento preciso a la persona adecuada, y sobre todo cuando estamos conscientes y estamos muy claros, muy convencidos de que simplemente son cosas que ya no van a ser de nuevo, que ya no se van a volver a repetir. Ay,
como que me quedé cortito con este comentario porque muchas personas cometen una falta, piden perdón, los perdonan y lo vuelven a hacer, y los vuelven a perdonar, y lo vuelven a hacer, y los vuelven a perdonar, hasta que ya se llena el cantarito y tú dices, bueno, pues ya no sé qué hacer. Y el resultado de todo esto, de toda esta dinámica de que yo te perdono y luego lo vuelves a hacer y luego te vuelvo a perdonar, el resultado de todo eso es el desamor. Llega el momento, y lo he visto muchas veces, de que tú le preguntas a una persona, oye, ¿amas a esta persona? Pues ya no sé, ya no estoy seguro, ya no estoy segura. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces llegamos a la conclusión, llegamos a decirnos, pues siguiendo alguna idea muy remota, muy clásica de que perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y entonces muchas veces respondemos ante esa idea de que, pues, pobrecito, pobrecita, no sabe lo que hace, así lo educaron, así le enseñaron, o nunca aprendió, o siempre fue así, o no sé por qué tiene tanto coraje. Como que estamos justificando muchas veces de que tenemos que perdonar a la persona que en el fondo psicológicamente consideramos inferior a nosotros. Porque una persona superior a nosotros, pues decimos cosas como no necesitas mi perdón, y así, ¿no? Entonces creo que este ejemplo compasivo de que yo te perdono porque te considero inferior, porque no eres como yo, porque yo sí perdono y tú no, esto muestra que el perdón es posiblemente el resultado de la empatía, la buena empatía, la empatía saludable, al sugerir que si uno no es consciente de las consecuencias de sus acciones o el dolor resultante causado, entonces te justifico mi perdón porque prefiero que estemos bien, porque yo soy muy empático, porque yo soy muy lindo, porque yo soy muy sincero, soy muy amable, soy muy bueno, y no me gustaría tener en mi conciencia el hecho de que estés enojado porque no te perdono. Lo que no justifica el perdón es verdadera malevolencia. O sea, por si falta algo que decir, si te lo vuelven a hacer y te vuelven a pedir perdón y tú perdonas y te lo vuelven a hacer, eso es muy malévolo, eso es malo, eso no es bueno para tu relación y para tu salud mental. Cuando la otra persona no muestra remordimiento sincero, permanente, digno, honesto, ni se culpa por sus actos, simplemente pues lo siento, la carne es débil y no me di cuenta, lo hice sin querer, no pensé que te fueras a ofender, bla bla bla. Y entonces cuando una persona se siente ajeno al perdón, simplemente, incluso yo he visto casos en donde la gente se divierte haciendo lo que hace y pues se imagina que el hecho de que lo haga, pues simplemente piden perdón y ya. Sin embargo, la aceptación del perdón sí es necesaria. Cuando uno otorga el perdón, tiene que estar bien consciente de que lo está otorgando, de que es algo muy valioso, que es algo muy personal, que es algo muy íntimo. Y si yo te perdono y vuelves a traicionar mi perdón, entonces no tienes perdón. Algo así, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ante la pregunta, ¿estamos obligados a perdonar? Y yo te diría, pues no todo el tiempo es necesario, no todo el tiempo es correcto. A pesar de todo, a pesar de las creencias de tipo espiritual, religiosas, etcétera, etcétera, porque para muchos reconocer que alguien cercano a nosotros pudo haber traicionado nuestra confianza y nuestra persona, y entonces ya no disfrutas, ya se acabó, cambió todo, la relación es tensa, no hay confianza, no hay reciprocidad, simplemente
Se trata de que, ok, vamos a sentarnos aquí y hablar, trabajar y hacer todo lo que tengamos que hacer para conseguir el perdón. Solamente así. Pero si tú dices, ay, perdóname, no pasa nada, no, pues ese perdón es puro churro, no vale nada. En fin. Déjame ver qué tenemos aquí, queridos amigos, porque cuando llega el final del programa me voy precisamente a revisar las personas que nos han acompañado y que nos han hecho el gran favor de darnos su like, su me gusta, y ellas son Verónica Casillas, Cristina Gutiérrez, So Siciliana, Rosval, Chávez Santos, Enrique Orozco Espinosa, Elena Andrade, Daniel Gurrola Reinaga, Esmeralda Sotelo, Ángela Esmeralda y Sol Salazar. Bien, queridos amigos, pues muchísimas gracias. Hemos estado el programa completo. Ya no tuvimos el problema técnico que tuvimos el pasado viernes, lo cual me da mucho gusto. Me siento muy bien, muy satisfecho, muy, ¿cómo se dice? Bueno, así se dice. Bien, queridos amigos, pues entonces esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver aquí el próximo miércoles con un tema que puede resultar interesante para ti. Y sí, he adelantado algo, me puse a investigar, y el programa del próximo miércoles, ¿qué nos traemos de la infancia que nos afecta en la edad adulta? Nos vamos a encontrar con un montón de sorpresas. Muy bien, pues entonces, dicho lo anterior, gracias por todo, sean ustedes inmensamente felices y recuerden, nos vemos aquí el próximo miércoles, Dios mediante. No permitas que los miedos imaginarios de un futuro que no ha llegado perturben tu presente. No permitas que el recuerdo del pasado, que ya no existe ahora, contamine el momento en el que estás. Mírate con nuevos ojos, esto es todo lo que hay.